Muy buenos días, mi nombre es Andrea Romero y les doy la más cordial bienvenida a la emisión de este conversatorio virtual denominado Herramientas para la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en modalidad a distancia. En este conversatorio se desarrolla en el marco de las jornadas Supervisión y Mejora Educativa en tiempos de incertidumbre, que ha sido impulsado por la Dirección de Fortalecimiento Educativo del Estado de Zacatecas, a quienes agradecemos las facilidades que nos han brindado para el desarrollo de dicho conversatorio. El día de hoy, el propósito central del conversatorio es orientar acerca de las necesidades de construir nuevos criterios y herramientas para valorar el aprendizaje de los estudiantes en tiempos de contingencia y especialmente hacer un énfasis en conocer cuáles son las necesidades de apoyo a los docentes para fortalecerlo en esta nueva realidad educativa. Para dicha finalidad, el día de hoy nos acompañan dos profesionales de la educación que con su amplia expertise y experiencia nos brindarán insumos necesarios para el cumplimiento de nuestras tareas. Desde Veracruz nos acompaña el día de hoy la maestra María Guadalupe Campos Zapata, quien es licenciada en Educación Preescolar, egresada de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. También cuenta con estudios de maestría en Educación Básica y es egresada de la Universidad Pedagógica Veracruzana. Tiene diplomados como Fortalecimiento de los Apoyos Técnico-Pedagógicos por la Organización de Estados Iberoamericanos y un diplomado en Informática para Actualizadores por el ILSE. Dentro de su experiencia profesional, la maestra Guadalupe Campos ha sido educadora de jardín de niños, fundadora de un plantel educativo y docente en otros. Ha fungido en tareas de asesoría técnica pedagógica en las zonas escolares 48 y 105 de Jalapa. También ha sido asesora técnico en la Coordinación Estatal de Actualización Magisterial, desempeñando diversas funciones y responsable de varios programas, como centros de maestros, fortalecimiento de apoyos técnicos, diseño de cursos estatales y bibliotecas, entre otros. Es miembro también de organizaciones civiles que fortalecen la escuela mexicana. Asimismo, es asesora en la Maestría de Educación Básica de la Universidad Pedagógica Veracruzana y es asesora técnico-pedagógico en el área de lenguaje y comunicación en la zona escolar 105. Es también diseñadora de cursos, talleres, diplomados y diferentes experiencias formativas en diversos programas de la educación básica. Muchas gracias, maestra Lupita, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida. Muchas gracias. En el estudio nos acompaña el maestro Héctor Gutiérrez García, quien es egresado de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y la Escuela Normal Superior de México. También tiene un grado de licenciatura en Educación Media Superior con especialidad en Ciencias Naturales, grado de licenciado en Educación Primaria por el Ceneval y cuenta con una maestría en Liderazgo y Gestión Escolar por parte de la Universidad Hebraica. El maestro Héctor ha sido profesor de educación básica, educación media y superior, tanto en el servicio público como en particulares. Ha desempeñado funciones en la Subsecretaría de Educación Básica y Normal y es integrante de una asociación civil. Actualmente desempeña funciones de docencia en educación básica y superior y es asesor externo para las finalidades educativas de algunas organizaciones. Pues muy bien, sin más preámbulo, les doy la más cordial bienvenida y les comento que nuestro conversatorio estará dividido en 4 momentos. En un primer bloque, nuestros expositores contarán con 17 minutos aproximadamente para exponernos temáticamente respuestas a algunas preguntas. En un segundo bloque, contarán con 15 minutos para sus participaciones. Pasaremos posteriormente a un tercer momento en el que nuestros expositores darán respuesta a preguntas planteadas por el chat. Y en un cuarto momento, nuestros expositores tendrán la oportunidad de hacer comentarios finales. Sin más preámbulo, iniciamos este primer bloque y le planteamos inicialmente a la maestra Lupita algunas preguntas de reflexión. Maestra Lupita, en un contexto de múltiples escenarios y condiciones para el estudio y aprendizaje en casa, ¿qué dificultades están enfrentando los directores y docentes para evaluar el aprendizaje de los alumnos?
¿Qué elementos han de considerar los directores, docentes, como referentes básicos para evaluar el aprendizaje? Y finalmente, ¿cómo aprovechar la información que brinda el PEMSE y la que se obtiene de las reuniones de consejo técnico para valorar el aprendizaje a distancia? Maestra Lupita, cuenta usted con 17 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación a este conversatorio, a esta charla entre pares, en donde, bueno, vamos a poner el acento en un tema muy importante que es la evaluación. Y en especial, bueno, quiero agradecer a la maestra Rosalia Bonilla por la invitación en este espacio. Bueno, cuando hablamos de la evaluación en tiempos de contingencia, sí tenemos que considerar que en este contexto de emergencia sanitaria tuvimos un cambio de escenario. Pasamos de un modelo que básicamente era presencial a un modelo en distancia, donde la incertidumbre fue o es hasta la fecha un elemento importante que debemos de tomar en cuenta en nuestra práctica para poder planear, para poder evaluar, para poder seguir prestando un servicio educativo que además es un derecho humano fundamental. Y en medio de todas estas circunstancias, en medio de esta incertidumbre, bueno, pues también hemos estado recibiendo algunas disposiciones oficiales para poder seguir evaluando y también, bueno, nos hemos dado cuenta que hay un elemento fundamental dentro de todo este proceso y que tiene que ver con la comunicación efectiva. Sin embargo, también nos hemos dado cuenta de que en estos momentos, desde marzo a la fecha, no solamente estamos como, al estar en casa, no solamente estamos los docentes trabajando en una situación de áulica o, bueno, de aprendizaje, sino que también tenemos muchas tareas por la multitud de funciones que desempeñamos en casa. Algunas somos amas de casa, bueno, familia, ¿no? Tenemos la familia, tenemos a los hijos, tenemos que atender y tenemos muchas tareas que de momento se nos resulta caótico, pero estamos trabajando a distancia en estas circunstancias para poder continuar con un servicio educativo. Y además, bueno, quisiera hablar específicamente en cuestión de la evaluación, que tenemos algunos acuerdos que nos han orientado siempre sobre cómo tenemos que evaluar, cuándo tenemos que evaluar y cuáles son estos criterios que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, haciendo un balance muy, muy rápido sobre estos acuerdos que están en evaluación, el que se publicó el 11 de marzo de 2019 nos hablaba de unos criterios muy establecidos en torno a la evaluación. Y el primero, bueno, que es un rasgo que no cambia, que es una parte sustancial del proceso educativo, que es la fuente de información para verificar el cumplimiento del derecho a la educación. ¿Qué tanto han aprendido los niños, los jóvenes en la escuela? Esa es una parte, un sesgo que tiene la evaluación. Sin embargo, bueno, nos dicen que también la evaluación es para la toma de decisiones para mejorar el desempeño de los estudiantes. Y se colocan como dos puntos importantes o dos criterios importantes para la evaluación, el tener un 80% de asistencia y un promedio mínimo de 6 para poder ser promovido al siguiente nivel o ciclo escolar o grado. Sin embargo, en medio de la contingencia, se emite el acuerdo el 12 de junio del 2020, cuando ya estábamos con unos meses trabajando en casa y teníamos que rendir una evaluación, una calificación para que se cerrara el ciclo escolar. Y bueno, este acuerdo se emite en esta situación extraordinaria, pero cambian los rasgos de evaluación y entonces se definen que estos criterios sean establecidos a través del Consejo Técnico Escolar, que se recupere que estamos trabajando a distancia, que si en dado caso, porque aquí ya empieza a emerger a estos jóvenes que
no se presentan, que no sabemos qué pasa con ellos, que nos envían evidencias, como vamos a ver más adelante, y bueno, nos dicen que se puede promediar la calificación y que también podemos recuperar con un trabajo en casa, con las carpetas de evidencia, para saber qué se puede recuperar y emitir una valoración, en este caso, más que una valoración, una calificación por el cambio de ciclo o de grado. Y bueno, se hablaba en este acuerdo de un proceso de regularización. Iniciamos un nuevo ciclo, aún con esta incertidumbre, que es un sesgo que está presente en este proceso de evaluación, y se emiten unas orientaciones el 6 de noviembre para poder evaluar el primer trimestre de este inicio de ciclo escolar. Y aquí es a donde encontramos orientaciones muy fundamentales en esta forma de evaluar en pandemia. Y es que esto que nosotros estamos haciendo, las evidencias nos permiten obtener información para mejorar, que la evaluación debe de ser formativa y que la calificación debe pasar a un segundo plano. Y que para poder evaluar tenemos que utilizar diversas estrategias, como la autoevaluación, la coevaluación, las tareas o las actividades, y sobre todo recuperar los saberes previos de los estudiantes, y que sirve para valorar avances y considerar las condiciones contextuales con la mejora del aprendizaje. Sin embargo, al interior de cada escuela, bueno, pues nos hemos encontrado con una serie de situaciones donde la pandemia lo que vino a hacer es decirnos que aquello que subsanábamos al interior de las aulas con aquellos niños que tienen algunas situaciones de vulnerabilidad, lo presencial lo subsanaba. Y ahora, a la distancia, bueno, pues se ha perdido contacto con ellos, los padres de familia también estuvieran en una situación vulnerable, económica, laboral, de enfermedad, y bueno, esto nos hizo que tuviéramos una participación intermitente. Y entonces el semáforo ahora estamos tomando con la valoración de una participación sostenida, una participación intermitente o inexistente. Y los criterios de evaluación entonces empiezan a tornarse de otra manera y nos llevan y nos están colocando en este momento sobre cómo evaluar, porque teníamos que rendir evaluación, pero si no teníamos evidencias, ¿cómo lo íbamos a hacer? Y entonces empieza a surgir el qué y cómo evaluar. Ahora, en función de esto, ¿cuáles son los elementos que tenemos que considerar para evaluar el aprendizaje? Los primeros tienen que ver con estas funciones que tiene la evaluación. No olvidar que la evaluación tiene una función formativa y sumativa que efectivamente, como lo vimos en el primer acuerdo, tiene que ver con hacer evidente el derecho a la educación, y es a través de una calificación, ¿no? Entonces, bueno, pues es normativa. ¿Quiénes participan en evaluación? Pues porque puede ser una autoevaluación, una coevaluación o una heteroevaluación, y que por su temporalidad puede ser inicial, procesual y final. Y que todo esto tiene que estar regulado por algunas preguntas indispensables, que es el qué, cómo, cuándo y para qué evaluar. Y entonces, si colocamos el acento en la evaluación formativa, tenemos que recuperar y recordar que esta es la que nos permite valorar de forma paralela y simultánea la actividad que se lleva a cabo y que se está valorando. La evaluación sumativa no la podemos omitir porque finalmente es la que nos permite dar una valoración cuantitativa de un proceso. Pareciera paradójico, ¿no? Que nos estemos centrando en los procesos, pero al final tenemos que convertirlo en un número que al final de cuentas el número no puede expresar realmente lo que haya aprendido el alumno, ¿no? Es una cuestión ahí su generis, pero bueno, la evaluación sumativa finalmente nos da una valoración de que se han alcanzado los objetivos y regularmente es un proceso cuantitativo, a diferencia que la formativa nos dice que es cómo va, cuál fue el resultado, pero qué se puede hacer para mejorarlo. Y esa es la gran diferencia que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Ahora, ¿qué elementos tenemos que considerar los docentes y los directores como elementos, como referentes básicos para evaluar el aprendizaje?
Primero, recordar que nosotros tenemos que atender a una cuestión curricular, ¿no? Que es el conjunto de saberes comunes deseables. Pero de esto sabemos que tenemos un currículum muy denso. Entonces, nosotros tenemos que definir qué aprender. Y en ese sentido, la planeación y la evaluación no pueden verse de separada, tiene que ser de manera conjunta. Y del alumno también tenemos que recordar que son alumnos diversos, que provienen de diferentes contextos y que tienen diferentes motivaciones. Esto es algo muy importante, sobre todo porque pareciera que en algún momento decimos que los alumnos no tienen el deseo de aprender. Y puede ser que no lo tengan porque no están habituados al trabajo a distancia o necesitan el estar cercano con alguien para poder aprender. Y entonces, bueno, tenemos que conocer cuáles son las motivaciones que tiene el joven para aprender, el alumno, los niños de preescolar, de primaria, de secundaria, de bachillerato e incluso de universidad. Estamos en este momento valorando, bueno, qué es lo que les motiva para poderlo incorporar en las actividades y en la vida cotidiana. O sea, es un elemento fundamental. El contexto tiene que ser parte de las actividades. De otra manera, no vamos a generar la motivación del alumno. Y obviamente, bueno, eso tiene que ver con un diagnóstico y, como les mencionaba, bueno, la planeación tiene que ser, son dos elementos que van engarzados, que corresponden. Y entonces, esto, al momento de que estamos planeando, nosotros tenemos que tomar en cuenta muy bien cuáles son las metas o los criterios, es decir, a dónde vamos con esta planificación, con este abordaje del aprendizaje esperado, de esta modalidad de planeación, a dónde voy y qué voy a utilizar como evidencia de aprendizaje. Es decir, dejar de ver productos aislados para ver un producto integrador que me permita poder evidenciar hacia dónde vamos. Y en este sentido, lo que nos brinda el programa de mejora continua, ¿no? Y las reuniones del Consejo Técnico para valorar el aprendizaje a distancia son elementos y espacios, un documento y un espacio muy importante para poder hacer un alto y decir, ¿cómo voy a evaluar? Es decir, desde marzo hemos estado generando una serie de situaciones, de espacios para valorar y decirnos, bueno, ¿hacia dónde vamos en este momento? ¿Cómo iniciamos evaluando? Si ustedes hacen una recopilación de cómo empezamos a evaluar de marzo a junio, podremos ver que es muy diferente a cómo estamos evaluando en este momento. ¿Por qué? Porque tenemos la experiencia, porque tenemos el análisis y podemos valorar la pertinencia de lo que se ha tomado como evidencia. Si tomamos fotografías, si solamente fueron productos, una carpeta que nos dan elementos y que muchas veces los propios maestros decían y nos han expresado en algunos momentos algunos colegas que, sobre todo en preescolar, es que las tareas se las hacen los hermanos o las hacen los papás y eso no ayuda en nada. Entonces, ¿de qué manera podemos evaluar para empezar a trabajar? Y entonces, en esta toma de decisiones que se hacen en las reuniones de consejo técnico son los más importantes porque nos tendrán que orientar a tomar decisiones para elegir cuáles son los instrumentos o la forma que nosotros podemos valorar el aprendizaje a distancia, pero tomar decisiones en donde tengan algunos rasgos, que los alumnos conozcan cómo se va a evaluar, ¿no? En el caso de preescolar, bueno, los papás, en primaria, secundaria, bachillerato y superior, es muy importante que conozcan cómo se va a evaluar, que sea parte del proceso de aprendizaje, es decir, que no sea como fragmentado como veníamos haciéndolo, ¿no? Tareas, participaciones, examen y un producto, no sé, con cierto porcentaje o la asistencia incluso era parte del proceso de evaluación. Ahora, la pandemia nos ha obligado a mirar otra forma de que la evaluación sea más integral y que esta evaluación permita conocer elementos para intervenir y mejorar en el proceso a tiempo, no al final, y permitir que el alumno sea parte de la evaluación, es decir, que demos pauta a la autoevaluación y la
coevaluación. Esto ha permitido, como vemos en estas presentaciones que les estoy haciendo, que algunos de los maestros empezaron a revisar y hacer una revaloración de cómo habían iniciado, por ejemplo, esto de preescolar, empezaron a hacer, pensaron primero en una escala estimativa a partir de las evidencias, pero al ver que las producciones no eran propias de los pequeños, entonces optaron por hacer videollamadas o llamadas con cada uno de los niños para poder hacer con ellos algunas preguntas, pedirles algo a los niños que les pudieran dar algunos elementos para valorarlos. Y aquí, como lo vamos a ver más adelante, es muy importante los criterios de evaluación que vamos a tomar en cuenta. Es decir, ¿qué es lo que voy a evaluar y cómo lo voy a evaluar? Esto es muy importante y esta oportunidad nos los brinda el PEC y nos los brinda sobre todo el espacio de diálogo, de intercambio en el Consejo Técnico. Eso es por mi parte lo que puedo comentar sobre estas primeras preguntas. Muchas gracias, maestra Lupita, por sus interesantes aportaciones en las que nosotros podemos reflexionar que este contexto de la emergencia sanitaria, como usted bien lo menciona, ha cambiado también el escenario para realizar los procesos de evaluación de los estudiantes y usted pues nos ha mostrado parte también del constructo de los documentos o del cambio que se da en los documentos oficiales para poder llevar a cabo este proceso. Asimismo, nos ha ofrecido insumos que nos llevan a la reflexión acerca de ver el proceso de evaluación como una oportunidad de generar propuestas que sean integradoras y globales y que no se ciñan únicamente pues a las escalas valorativas en cuanto a números, ¿no? Agradezco su participación y las reflexiones que nos proporciona también para valorar el consejo técnico y el programa escolar de mejora continua con los elementos que nos aporta para reflexionar acerca de cómo queremos evaluar, qué queremos evaluar en los estudiantes. Muchas gracias, maestra Lupita. Maestro Héctor, tiene 17 minutos para dar respuesta a las mismas preguntas. Gracias. Pues muy buenos días. Agradezco esta invitación, en especial a la profesora maestra Oralia Bonilla. Y pues bueno, para dar pie a este conversatorio y responder a estas preguntas, empezaré a partir de lo que ha comentado mi compañera, la profesora Lupita Campos, en donde nos ha mostrado muchos de los elementos que se deben considerar en el momento de la evaluación. Sin embargo, yo pensaría retomar algunos otros aspectos. En esta situación de pandemia, hemos querido trasladar lo que es el proceso de la escuela, el trabajo continuo, el trabajo cotidiano del aula, lo hemos querido trasladar a la casa. Sin embargo, nuestros planes de estudio sabemos que están diseñados, están programados para trabajarse de manera presencial. Y esa situación hace que encontremos diferentes conflictos al momento de querer trabajar con los estudiantes y sobre todo en este momento en donde se presenta el aspecto de qué evaluar, cómo evaluar a los estudiantes y cómo hacer un reporte sobre lo que han aprendido nuestros alumnos. Primeramente, tendríamos que ser muy conscientes del contexto en el que están nuestros alumnos. Contextos muy diversos, ya algunos enunciados anteriormente. Sin embargo, podemos hacer la precisión sobre algunos otros elementos. Tendríamos que ser muy sensibles los profesores, los directivos sobre todo, para que consideremos cuáles son las características del contexto familiar en que nuestros alumnos están desarrollando las actividades. Primeramente surgió esta acción de dar continuidad al proceso educativo en el ciclo anterior, en el que de manera emergente, de manera muy rápida, nos vimos en la necesidad de abandonar las aulas y de llegar a las casas. Llegar a las casas a través de las actividades que proponíamos los maestros, pues fue un primer encuentro en el que pensábamos que iba a ser una situación de poco tiempo, que probablemente después de las vacaciones, que probablemente después de un mes quizás
regresaríamos a las aulas. Y en este contexto, pues las actividades fueron para ocupar el tiempo mientras retornábamos al aula. Estas acciones, pues se fueron alargando. Nos dimos cuenta de que esta pandemia estaba dando resultados muy negativos en cuanto a la salud en la población, y pues la población estudiantil es de las importantes en el país, hablando de la educación. En este caso, pues se vieron necesidades emergentes de ver qué vamos a hacer con los estudiantes. Se aproximaba el cierre del ciclo escolar y pues la idea con todos los profesores, directivos, autoridades educativas era cómo cerrar el ciclo escolar. Se fueron dando iniciativas, se fueron mandando lineamientos, orientaciones, y pues se llegó a final de cuentas a que los alumnos se iban a acreditar, como ya lo vivimos todos los docentes en las escuelas, el hecho de que para acreditar el curso, pasar a un nivel, pasar a otro ciclo, pues se contemplaran las evaluaciones de los periodos anteriores. Que si se iban a contemplar los trabajos previos de los alumnos, que se iban a integrar un portafolio de evidencias para considerarlo, pues bueno, han sido iniciativas, han sido propuestas que a final de cuentas no se consideraron y simplemente pues habría que valorar a los estudiantes y evaluarlos. Acreditaron el curso, se dan otras orientaciones que nos permiten planear el siguiente ciclo escolar. Nos enfrentamos al proceso de vacaciones, se nos dice desde las autoridades que es muy posible el regreso al aula al iniciar el ciclo escolar y todos estábamos conscientes de esa situación. Sin embargo, se llegan los tiempos, se llega el momento de iniciar el ciclo escolar y vemos que esta situación de la escuela en casa tiene que seguir. Y ese ha sido un asunto fundamental en los procesos educativos. Muchas veces los maestros no nos hemos dado cuenta o no hemos percibido que nuestras formas de trabajo, nuestras formas de organización de los aprendizajes que aterrizan en una planeación didáctica, la queremos incorporar al trabajo en casa y a veces no es posible dar esa situación porque de repente creamos o generamos hasta conflictos en la propia casa. Cada uno de los maestros le damos importancia a nuestra asignatura, si es que lo estamos desempeñando en el nivel de secundaria en este caso, o percibimos que el alumno tiene la disposición para realizar estas actividades. Pero si analizamos el contexto familiar y hablando de la evaluación, tendríamos que ser muy sensibles ante esta situación. Por ejemplo, los alumnos en casa tienen a su disposición un equipo para trabajar de manera individual. Y hablando de equipo, me estoy refiriendo a cualquier dispositivo tecnológico que haya. Una televisión a su disposición para ver los programas, si es que tienen la señal para ver la programación televisiva de Aprende en Casa 2. Cuentan con una computadora o un celular. Es el único en casa o los hermanos también están en la misma necesidad. Y si sus padres de familia son docentes, se encuentran ante esa otra necesidad. También ellos tienen que recurrir a la tecnología para estar en contacto con los alumnos. Todo ello genera conflicto en casa. ¿En qué momento a mí, alumno de primaria, me toca ver la televisión? La está ocupando mi hermano, mi mamá está ocupando el internet. Es decir, hay muchos factores alrededor de ello. Y uno de ellos tendría que ver precisamente en que como docentes, como directivos, tendríamos que pensar primeramente en ese contexto en el que está la escuela. No es el mismo. Nuestros planes y programas están diseñados para trabajarse de manera presencial y el hecho de trasladarlo a casa implica que tendríamos que ser muy flexibles, muy creativos, diseñar estrategias de trabajo acordes a lo que están viviendo los alumnos. Nosotros como maestros pudiéramos tener en el contexto de nuestro grupo diferentes factores. Alumnos, como ya se ha expresado en muchas ocasiones, que si tienen conexión, que si tienen disponibilidad de utilizar diferentes recursos, o aquellos que de manera esporádica se contactan, o incluso aquellos con los que no hemos tenido contacto desde un inicio. Ante este panorama, surge la necesidad de que en la escuela haya un diálogo a profundidad sobre qué evaluar, cómo evaluar,
pero en el contexto de la casa. No solamente pensar en el contexto cotidiano de lo que ha sido la escuela, sabemos que es algo complejo. Jamás habíamos vivido una situación de este tipo y pues ahora la enfrentamos. ¿Quién tiene la realidad? ¿Quién tiene el conocimiento para ello? Se ha estado generando entre todos, entre los maestros, entre los equipos directivos, entre las autoridades. Todos vamos conformando y esta experiencia que llevamos hasta el momento, que se ha alargado hasta 6 meses aproximadamente de trabajo de manera en línea, diríamos, y en línea con sus problemáticas que tenemos sobre el contexto. En este caso, si hablamos de qué tendríamos que evaluar, primeramente tendríamos que sentar bases, aparte de las que ya ha comentado mi compañera Lupita, a partir de estas diapositivas y de su exposición, habría que sentarse a dialogar como equipo colectivo y decir qué vamos a evaluar, porque muchas veces hemos estado acostumbrados a que la evaluación es la parte final del proceso educativo. Por eso es que hablar de la evaluación lo encontramos hasta estos momentos en el que hay que asentar una calificación en las boletas, asentar una calificación que muchas veces ha sido numérica y pocas veces ha sido valorativa. En este caso, esa es la preocupación de los maestros. Y se hizo ver que en muchas escuelas, antes de que saliera esta última orientación de parte de las autoridades de cómo íbamos a evaluar el periodo, muchas escuelas, ante esa presión de que ya se acercaban las fechas, empezaron a tomar decisiones. Muchas veces, pues por esa misma presión de cumplir con los documentos. Pensar en que ya quizás la supervisión les iba a demandar el hecho de entregar concentrados de calificaciones, y muchos profesores y directivos realizaron reuniones de consejo técnico que si bien son útiles para formalizar y centralizar qué es lo que esperamos de estos procesos educativos, muchos de ellos llegaron a considerarse como el tomar acuerdos en donde pueden ser válidos, sin embargo, puede ser que no sean tan viables en los procesos formativos de los estudiantes. Por ejemplo, el hecho de considerar aspectos como la asistencia de los alumnos. ¿Cómo considerar la asistencia de los alumnos? Porque es muy probable que nos pidieran el comprobar, el tener evidencias de que están asistiendo regularmente a la clase, aunque estén en casa, y muchas de las iniciativas que se generaron en escuelas dieron pie a generar procesos que pueden tener su validez en el contexto de la propia escuela. Sin embargo, hablando de lo que son los procesos formativos, puede tener sus dificultades. El hecho de considerar que voy a tomar la asistencia de mis alumnos tomándoles una fotografía, estando ellos sentados frente a la televisión y que se vea el inicio del programa y que esa me la manden como una evidencia de que están asistiendo a la clase, de que están viendo el programa, pues bueno, son iniciativas que pueden beneficiar cuando hablamos de tenemos que evaluar, pero ¿y de eso qué repercusiones tiene en el estudiante, en la casa? Podemos llegar a considerar que muchas de las decisiones son con base en la presión del propio sistema. Sin embargo, tendríamos que ser más conscientes de la situación de qué queremos que aprendan los alumnos, qué queremos que aprendan estando en casa, porque cuando hablamos de la evaluación muchas veces la dejamos al final de los procesos. Sabemos que como maestros hemos estado enviando tareas, actividades, ya sea en línea, enviando documentos al WhatsApp, por ejemplo, llevando guías impresas a las comunidades. Sí, hay muchos contextos para ello. Hemos revisado, hemos dado retroalimentación a los estudiantes y ahora que estamos en el periodo de la entrega de las evaluaciones finales, en este periodo, pues nos vemos en la necesidad de volver a revisar qué vamos a evaluar. Si este proceso lo tuviéramos en cuenta que es parte del mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación tendría que haber estado presente desde un inicio. Lo tenemos, pero lo tenemos a base de las evidencias. Envían evidencias, calificamos, retroalimentamos, las enviamos nuevamente a los alumnos, pero ¿qué de todo ello es viable? ¿Qué de todo ello está funcionando realmente para los aprendizajes de los estudiantes? ¿O solamente estamos saturándonos de actividades, de devolución de información y pensamos que los estudiantes lo están retomando
y de ello están aprendiendo. Tendríamos que ser muy conscientes de estas situaciones. Si lo hablamos en colectivo, tendríamos que precisar qué acciones tendrían que ser congruentes con lo que nos dice la normatividad, con lo que nos dicen los lineamientos, pero sobre todo con el contexto de los estudiantes. El documento oficial que nos brindó las orientaciones para evaluar, aunque surgió en los últimos momentos, pues dio pie a que fuera un aspecto que consideráramos todos los maestros y a partir de ello considerar la evaluación. Y pues ya sabemos todos que estuvo presentes elementos como el de si teníamos una comunicación constante, evidencias del trabajo, tendríamos la posibilidad de evaluar. Sin embargo, con aquellos estudiantes que su situación fue esporádica, que no hubo una comunicación continua, teníamos la posibilidad de dejar así, dejar en blanco la evaluación, considerar que en algún momento que reanudemos o haya una comunicación más cercana con los estudiantes, pudiéramos darnos el tiempo de valorarlos. Y la situación siempre quedará pendiente con aquellos con los que no hemos tenido contacto desde un inicio del ciclo escolar, incluso desde el ciclo anterior pasado, cuando en ese momento que se fueron a casa, se perdió la comunicación. O sea, hay muchas cuestiones alrededor de lo que es la evaluación, pero si queremos precisar qué evaluar, tendríamos que considerar que un consejo técnico tendría que considerar elementos para la toma de decisiones. Si esto lo hablamos en relación con el Plan Escolar de Mejora, el PEMSE, tendríamos que valorar que lo primero es ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo si vamos a evaluar los aprendizajes esperados o centrarnos en el desempeño de los estudiantes, el esfuerzo que han hecho muchos de ellos, muchas de las familias, para poder estar en comunicación, para poder brindar las evidencias para que el profesor vaya evaluando. Estos aspectos tienen que considerarse en nuestras reuniones de consejo técnico. Dejar de lado en algún momento la formalidad y centrarnos en la parte de la sensibilidad, la flexibilidad y acotarnos a considerar criterios que se acerquen a los contextos en que viven las familias. Bien, por el momento sería esta la información que pudiera brindar a partir de las preguntas iniciales. Gracias. Muchas gracias, maestro Héctor, por sus aportaciones tan generosas. Las aportaciones que el maestro Héctor nos ha brindado hasta ahora nos dan pauta para establecer un ejercicio de reflexión acerca de qué queremos evaluar. Esta invitación ha sido constante a lo largo de su discurso, pues como bien nos comenta el maestro Héctor, es importante ser conscientes del contexto de los estudiantes, preguntarnos al interior de los colectivos de qué recursos disponen los estudiantes, sus familias, con cuántos dispositivos cuentan para acceder a la educación desde casa, si tienen internet y para qué lo utilizan. ¿Cuántos miembros de la familia tienden a realizar actividades que necesitan los dispositivos electrónicos? Asimismo, el maestro Héctor también nos ha comentado que en esta nueva forma de trabajo imperan también dificultades para incorporar el trabajo educativo en casa. Pues bien, no es sencillo trasladar lo que normalmente se hace dentro de un centro educativo, llevarlo a la casa. Asimismo, otro punto importante que queremos recuperar de la participación del maestro Héctor es este ejercicio de análisis, de debate, de toma de acuerdos que nos propone a realizar en los consejos técnicos escolares y como parte de los programas de mejora continua. Preguntarnos si los que se quiere evaluar son los contenidos plasmados en los programas y planes de estudio o aquellos que tienen que ver con el desempeño de los estudiantes. Pues bien, seguiremos avanzando en la respuesta a nuestras interrogantes y es así como llegamos a este segundo momento de participación. Las preguntas que vamos a desarrollar ahora tienen que ver con qué técnicas e instrumentos sugieren para la valoración del aprendizaje de los estudiantes durante el confinamiento. Desde su perspectiva, ¿en qué se debe asesorar a directores y docentes para que realmente la evaluación sea de carácter formativo y no solo sumativo y con fines de calificación o acreditación? Y desde su perspectiva, ¿qué sugerencias podrían proporcionarnos con la intención de promover la retroalimentación
como parte de la evaluación del aprendizaje. Maestra Lupita cuenta con 15 minutos para el desarrollo de su temática. Ya, quiero recuperar un poco también lo que ha estado mencionando el maestro Héctor y que coincido completamente con él. El contexto es lo que va a determinar cuáles son las técnicas o los instrumentos que podemos ocupar para realizar la evaluación. Es decir, sabemos que tenemos una diversidad de estudiantes y que ellos viven en situaciones, en condiciones y que además de por sí la evaluación tiene una carga emotiva. Y esto hace que cuando nosotros estemos definiendo qué es lo que vamos a evaluar, tengamos que empezar a definirlo en el sentido de que lo que nosotros vayamos a elegir como evidencias o como registros deben permitir documentar el esfuerzo, el progreso y los logros que el alumno ha realizado respecto al aprendizaje que hemos seleccionado, que contengan comentarios, pero sobre todo que nos permitan describir cómo es que el alumno ha realizado este proceso, aún en medio de esta pandemia. Y entonces, cuando nosotros vamos a definir cuál es el instrumento, cuál es la herramienta, la técnica que vamos a implementar para poder valorar y emitir una apreciación de esto, y si lo hacemos desde el enfoque formativo, pues tenemos que pensar en estas preguntas que son indispensables y que definiendo de qué es lo que vamos a evaluar y cómo lo vamos a evaluar y cuándo, entonces nosotros tenemos que definir cuál es el instrumento más adecuado. Pero es muy importante tomarlo en cuenta en colectivo. Si bien es algo que da cuenta de una planificación individual, también es muy importante que en el colectivo definamos cuál es el instrumento fundamental o en el que nosotros vamos a apoyarnos para poder obtener una información y que estos instrumentos podamos entenderlo. Y creo que lo que he visto en las escuelas, lo que he comentado con mis compañeros, tiene que ver en centrarnos más en un proceso de autoevaluación, de un trabajo colaborativo, en donde los alumnos tengan la oportunidad de reflexionar sobre su proceso de aprendizaje, aún en medio de las circunstancias en las que está presentes. Y también algo que hemos estado trabajando mucho con algunos colegas, sobre todo de secundaria, tiene que ver con el hecho de que los contenidos o los aprendizajes esperados sean aplicados en una situación concreta, en una situación de la vida cotidiana. Por ejemplo, en el caso de una compañera, estuvo trabajando áreas y perímetros en matemáticas, y entonces para poder, para poder valorar la aplicación de este aprendizaje, ella utilizó la papiroflexia y aprovecharon la semana de Todos Santos para que los jóvenes empezaran a trazar en esta calavera figuras geométricas para poder dimensionar. Y no se aprecia mucho, pero bueno, en la parte inferior, el joven lo que hizo fue describir la figura, las medidas para obtener el área, el perímetro, y bueno, va explicando cómo generó este diseño a partir de la aplicación de este aprendizaje. Es decir, tenemos que pasar a una tarea auténtica y nos dará como resultado una evaluación auténtica. Ahora, ¿cuáles han sido las herramientas que han ocupado los maestros regularmente en esta situación de pandemia? Lo que mencionaba Héctor es muy cierto. Hay jóvenes, sobre todo en secundaria, y me lo comentaban los maestros, jóvenes que ya no están tan motivados por seguir aprendiendo porque se están incorporando a la vida laboral. La situación en casa ha sido algo complicada y entonces, bueno, ellos han tenido que irse a laborar. Sin embargo, bueno,
Hay compañeros, maestros que siempre he reconocido su trabajo, de todos los maestros, y ellos hacen visitas, aún con las medidas que tengan que realizar, para poder ubicar a estos jóvenes, para llevarles actividades impresas, para dialogar con ellos. Algunos han citado en escuela, tratando de subsanar en medida de lo posible esta comunicación con los jóvenes. Y entonces, pues hemos visto que las aplicaciones que han implementado los maestros para evaluar, para devolver resultados, para retroalimentar, bueno, pues tiene que ver con la aplicación de las redes sociales y con las potencialidades que nos dan, em, eh, utilizando las herramientas, los editores que tiene, por ejemplo, WAP, para poder llevar al alumno para que reflexione si, si tiene que hacer algún cambio. Algunos han implementado, porque así tienen las condiciones con sus estudiantes, de hacer videollamadas a través de conferencias para exponer el tema, para explicitar qué es lo que han aprendido. Y estas conferencias, bueno, pues son acompañadas de procesos de autoevaluación, de coevaluación por parte de los jóvenes o una heteroevaluación. Han estado presentes. Ha sido complicado, definitivamente evaluar en estos momentos es muy complicado, pero como hemos tratado de mencionar en esta charla, es el tenerlo no al final, sino desde el principio. Desde el momento en que nosotros estamos planeando, tenemos que tener muy claro qué instrumento de evaluación, qué es lo que voy a evaluar y cuál es el instrumento de evaluación que me permite obtener información sobre el proceso de aprendizaje. Y por eso es muy importante definirlo y tomar que no siempre nos tienen que dar un número, que dependiendo de lo que vamos a evaluar es lo que nosotros podemos determinar en el proceso. Y además, bueno, los criterios, ¿qué es lo que vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a coligar elementos importantes? En este sentido, ¿cuál es el papel de los directores o de los asesores técnico-pedagógicos en función de la asesoría a los docentes, ¿no? En torno a la evaluación? Llevarlos a que esta evaluación es formativa, insisto, y ya lo mencionaba también el maestro Héctor hace ratito, cuando nosotros definimos los criterios. Si nos presentan, por ejemplo, esta lista, ¿no? Lo que se va a evaluar, me ponen orden y limpieza, incluye las ideas principales, letra clara y legible, ortografía y redacción, entrega en tiempo del trabajo. Yo le comentaba al maestro, si sabemos que hay jóvenes que no se conectan y que es difícil que entreguen a tiempo, pues bueno, ya tienen el 10% menos del producto. Y le decía yo, bueno, de todos estos criterios que usted o indicadores que usted está planteando, ¿cuáles son los que le sirven para orientar al estudiante en lo que tiene que mejorar? ¿Qué relación tiene con el aprendizaje esperado que usted estuvo abordando durante un proyecto? Y entonces, bueno, esa es la forma que nosotros o lo que nosotros tendremos que acompañar a los maestros a reflexionar sobre los criterios, los indicadores de evaluación, qué tan pertinentes son, incluso hasta del instrumento. En este momento, ¿qué es lo que nos importa? ¿Qué es lo importante en este proceso de pandemia? Y bueno, en un proceso de autoevaluación, aquí el maestro me decía, bueno, voy a evaluar a través de una rúbrica. Mi respuesta fue, mi retroalimentación fue, ¿cuál es la diferencia entre una rúbrica y el instrumento que usted está presentando, o la rúbrica y una lista de cotejo? ¿No? Entonces, no le estoy diciendo que está bien, que está mal, solamente lo mando a indagar un poquito más. Sin embargo, bueno, ¿cuáles son los indicadores que él está ocupando para poder hacer la autoevaluación de esta situación? Y si esto
lo quiero convertir en una rúbrica o qué requiere esto para convertirse en una rúbrica. No le digo qué, simplemente lo estoy motivando para que él busque información y lo transforme. Pero aquí ya vemos otro tipo de indicación, de criterios, ¿no? Me fue útil el repaso de los temas, me logré concentrar para realizar mis actividades, logré identificar el uso de la geometría en lo cotidiano, toqué todos los temas solicitados, me llevó mucho tiempo comprender, me fue sencillo. Es decir, tendremos que esperar que los docentes y directores, bueno, nos apoyen y acompañarlos para hacer este tipo de reflexión de las evidencias, de los instrumentos, de lo que están viendo. Bueno, yo les puse un ejemplo de preescolar en este caso, donde la maestra al principio trabajaron la receta, eran recuperar recetas de alimentos que se producen en Todos Santos, en la comunidad a donde ella trabaja, y bueno, pues encontró que la primera parte le estaban haciendo los papás y todo. Ella pide que el niño elabore la receta de manera personal y bueno, lo está dando. Pero aquí no es tanto qué es lo que voy a evaluar, presentar este tipo de ejemplos a los maestros para que ellos puedan seleccionar cuál es el instrumento que puedo ocupar para valorar el avance y qué es lo que voy a evaluar y entonces qué criterios tendría yo que tomar en cuenta para poder evaluar. Y no se circunscribe todo esto a un solo aprendizaje esperado, sino que podemos tomar, o del que se haya desprendido esta evidencia, sino algo que tiene que ver con aprendizajes indispensables, imprescindibles, que permiten poder valorar el aprendizaje, el proceso de aprendizaje de los pequeños. Y también es muy importante que como asesores técnicos, como directivos, como supervisores escolares, podamos abrir este espacio que se tiene en el colectivo para tomar decisiones en torno a qué es lo que vamos a evaluar. Me parece que tenemos que colocar el acento en esto, no podemos avanzar si seguimos tratando de evaluar cómo lo hacemos de manera presencial. Ni tampoco puedo evaluar solamente la permanencia, la asistencia, sino otros elementos que me den cuenta del proceso, si se apoyaron, si colaboraron, si le costó trabajo, pero al final de cuentas lo construyó. Entonces, esos son criterios que nosotros tenemos que ir tomando en cuenta, redactar. Estamos en un proceso reflexivo completamente. Cómo nos comunicamos, cuál es el contexto. En algunas localidades hay algunos jóvenes, algunos que se pueden conectar, otros que lo hacen de manera esporádica, pero a lo mejor me di cuenta que al encargarles una tarea no implicaba que estuvieran conectados, sino que utilizaron más la indagación y solamente me conecto con ellos para retroalimentarlos, para que ellos me comenten sus avances y entonces en función de eso es lo que yo puedo valorar. Y si voy a la comunidad a entregar fichas, guiones, cuadernillos o algo más para que los alumnos no dejen de estar participando en un proceso educativo, entonces también pensar en autoevaluación y la retroalimentación, de tal manera que cuando nosotros orientemos a los docentes y a los directivos, siempre tengamos en cuenta que tenemos que ir sobre criterios en donde el estudiante sea el protagonista activo de su aprendizaje, que sean instrumentos prácticos, porque tampoco se trata de saturarnos de instrumentos y de llenarnos y entonces hacer una evaluación que nos estresa, que nos desgasta y que no tendría ningún sentido. Es algo muy práctico, por eso es muy importante determinar qué voy a evaluar y cuándo lo voy a evaluar. Que los criterios estén enfocados al proceso de aprendizaje, que favorezcan habilidades metacognitivas y que orienten qué se debe mejorar. Si nosotros nos circunscribimos a estos criterios, creo que podemos mejorar y optimizar los procesos de
de evaluación sin saturarnos, sin estresarnos tanto, ni a los papás, ni a los niños, ni mucho menos a nosotros como docentes. Y recordar que la evaluación está presente en todo el proceso y no solo como calificación. Y entonces poder mirar que la retroalimentación no se limita a calificar y señalar errores, que no se limita a dar estímulos o reconocimientos o enfocarse en los logros, sino que la retroalimentación permite reconocer cuáles son los logros y las fortalezas, describir, revisar, pensar, darse cuenta de qué debe mejorar y ayudar a progresar y proponer nuevos caminos. Hay una autora que a mí me gusta mucho, Rebecca Mijovic, y ella menciona que el círculo que debe de existir en la retroalimentación debe de partir del docente, de los estudiantes, regresar nuevamente a los docentes y a los estudiantes. Y yo les digo, bueno, yo difiero un poquito de ella, porque podría hacerse el docente si valoran los aspectos positivos, ofrecen ejemplos, formulan preguntas, el estudiante revisa sus producciones, responden preguntas, proponen estrategias para futuros trabajos, solicitan ayuda, que también es algo muy importante, porque muchos niños, muchos jóvenes a veces no tienen esa actitud o ese valor en el sentido de decir, no entendí, necesito que me lo vuelvas a explicar y no quedar como alguien que no sabe. Eso es muy importante, como quitar ese tabú con los estudiantes, ¿no? Que ellos aprendan que podemos solicitar ayuda y que eso no me demerita que no sepa o que no soy buen estudiante, sino es algo que requiere valor para decir que voy a aprender más. Y entonces ahí entrarían los compañeros que apoyarían también al estudiante y al docente. Eso es un círculo que es muy importante considerar, transformar nuestros instrumentos, por ejemplo, la lista de cotejo, sí tenemos el sí y el no, pero entonces, ¿qué retroalimentación le puedo dar al alumno para que mejore en función de la lista de cotejo? O si hago una autoevaluación también, le puedo decir que él diga cómo está, cómo se valora, pero siempre agregar una columna que le permita esta metacognición. De esto, ¿qué aprendí o qué me falta por aprender? Y también de manera muy rápida podemos dar al inicio o al final de una clase qué sé sobre lo que voy a aprender, qué quiero saber y qué pienso que me va a resultar difícil. Y recuperarlo esto tal vez en el inicio y después al finalizar la secuencia, la unidad del proyecto, recuperarlo para que el alumno valore qué es esto. Y entonces cuando nos devuelven ellos esta información, pues nosotros tenemos ya información para poder hacer la valoración y no estresarnos tanto a la hora de emitir una evaluación en los registros que tenemos que hacer. Es decir, si nosotros consideramos que la evaluación está presente desde el inicio, podemos ir recuperando evidencias y registros de cada uno de los jóvenes. En preescolar manejamos mucho la bitácora, el anecdotario, que nos permite llevar este nivel de desempeño de los chicos, ¿no? Y entonces, bueno, la observación es de lo que hacen los estudiantes en función de a la distancia, puede ser si tenemos conexión con ellos, si podemos hacer videollamadas, o bien cuando nos devuelven sus trabajos con un proceso metacognitivo donde ellos nos digan qué aprendieron, cómo lo aprendieron, ¿no? La interacción con ellos, ¿no? Cómo se escuchan, cómo elaboran sus productos y sobre todo muy importante recordar que cuando hacemos sobre todo en las rúbricas no se trata de ubicarlos en un nivel, ¿no? Sino el decir, estás en esto y qué tienes que hacer para llegar al nivel deseado, qué te falta por aprender. Pero esto tiene que ser consciente también el alumno. Y esto lo vamos a ir haciendo poco a poco, no se logra de la noche a la mañana, requiere de un cambio en el trabajo con los jóvenes, saber que los instrumentos pueden ser variados dependiendo, por eso insisto, dependiendo del momento que voy a evaluar, qué es lo que puedo implementar. No todo es rúbrica, no todo es lista de cotejo, no todo es escala estimativa. Esto puede ser en algún momento
puede ser algo al inicio y puede ser algo al final. Una rúbrica, por ejemplo, regularmente se puede usar al final, pero no me evita que lo pueda utilizar al principio para que el joven sea consciente de qué nivel está, en qué nivel se encuentra y cómo concluye al terminar. Y recordar algo muy importante en esto de la evaluación, que eso es algo que nosotros tenemos que empezar a trabajar, que, que el profundizar en la evaluación de los aprendizajes es considerar las emociones que despierten el evaluador y en los evaluados, interpretar los contenidos y los modos de enseñanza y aprender los valores que se ponen en juego, los criterios de inclusión y exclusión, las creencias de los docentes acerca de la capacidad de aprender con sus alumnos. Evaluar, sin duda, tiene una carga emocional y más ahora que estamos en una situación de, de pandemia, ¿no? En donde las emociones están a flor de piel. Eso es todo. Muchas gracias, maestra Lupita, por sus interesantes aportaciones. Y como usted bien menciona, la evaluación es un proceso que se encuentra siempre presente en toda la enseñanza y el aprendizaje. Asimismo, nos ha usted invitado a reflexionar que es importante considerarla desde el inicio, desde la planeación, y que también hay algunos elementos que considerar para la elección de un instrumento, tales como el contexto, que orienta también a preguntarnos qué evaluar y cuándo es que se quiere evaluar. Muy bien, maestra Lupita, agradecemos sus aportaciones. Maestro Héctor, lo invitamos a que se ciña a 15 minutos para su participación. Gracias. Hablar de instrumentos de evaluación, pues hay muchísimos instrumentos de evaluación, pero esto nos tendría que llevar a pensar primeramente en qué queremos evaluar, porque dependiendo de qué estamos evaluando, serían los instrumentos. Y si pensamos en los estudiantes, uno como maestro tendría que pensar, en lugar de decir qué evaluar, tendría que remitirme a decir qué quiero que aprendan mis alumnos. Y esto hace que el proceso de evaluación no quede al final en una planeación didáctica, sino que sea incorporada desde un inicio. ¿Qué quiero que aprendan? El programa me marca aprendizajes esperados, que pudieran ser aprendizajes imprescindibles o aprendizajes clave en esta situación de emergencia, es posible. Sin embargo, también hay aprendizajes que no están marcados en el plan de estudio. Podríamos llamarle los aprendizajes no esperados. Aprendizajes no esperados pensando en los alumnos están aprendiendo mucho en casa en esta situación de emergencia o de contingencia. Lo mismo que los profesores, estamos aprendiendo mucho. Si pensamos en el uso de las tecnologías, ahí es un campo exploratorio en donde hemos logrado aprendizajes. Los alumnos igual han logrado muchos aprendizajes en este sentido, sobre todo si pensamos que la tecnología no ha estado presente mucho en nuestras escuelas. Son pocas las escuelas las que cuentan con un aula de cómputo, son pocas las escuelas donde hay una red de internet, son mínimas las escuelas en donde el uso del celular está aprobado. Sabemos que por reglamento el uso del celular está prohibido en la educación básica. Así se ha hecho ver en muchas de las escuelas. Pero ahora es el medio de comunicación. El uso del celular se ha convertido en que es un espacio donde los alumnos y los padres de familia han estado logrando aprendizajes. La vida se trata de que los alumnos aprendan. Lo que dicen los planes de estudio, sí, por ser una educación básica, pero alrededor de ello se aprenden muchas cosas. ¿Qué quiero que aprendan mis alumnos? Lo que está en el plan de estudios, y de ahí lo acerco hacia utilizar algunos instrumentos, pero no debe de escapar de nuestro foco de atención, que es el alumno, que están realizando otro tipo de aprendizajes. ¿Que los estamos evaluando? Quizás no. No sé si a los estudiantes les planteamos preguntas, les aplicamos una lista de cotejo o una rúbrica o cualquier otro instrumento en donde dejemos la libertad de expresar al estudiante qué aprendió.
y que no solo nos diga, aprendí el aprendizaje esperado que estaba marcado como propósito, sino que nos diga, aprendí a conectarme a una sesión virtual, por ejemplo, porque al final de cuentas esos son los aprendizajes para la vida. Ahorita ellos al estar en casa, pues están haciendo uso de que el aprendizaje sea consciente para que nos sea útil en la vida. Y aquí es en donde podríamos decir, la escuela formó a los estudiantes anteriormente para incorporarse a la situación de vida, a esta circunstancia de emergencia. Podríamos decir, pues si los limitamos en el uso del celular, pues podríamos decir que no están preparados para ello, pero han aprendido, los padres de familia lo han hecho. Si nosotros incorporamos que la evaluación tiene que ser parte del proceso, implica que el profesor tendría que plantearse la pregunta inicial, ¿qué quiero que aprendan mis alumnos? Es un aprendizaje ligado a conocimientos, está ligado a habilidades, a valores y actitudes, como nos lo marcan los pilares de la educación, y eso depende entonces qué actividades voy a proponer, y de ello se desprenden los instrumentos. Y estos instrumentos no tendrían que quedar en manos solo del profesor, es decir, yo no voy a solicitar trabajos a los estudiantes, productos, y a final de cuentas yo soy el que evalúa. Porque si ahora nos citamos en qué quiero asesorar o cómo podríamos asesorar a directivos y docentes, pues tendríamos que partir que primeramente tendríamos que reflexionar sobre los enfoques que nos plantean los propios programas. ¿Qué nos dicen esos rasgos del perfil de egreso? ¿Qué nos dicen los principios pedagógicos? Porque a final de cuentas nos dice uno de ellos y el fundamental, el alumno es el centro del aprendizaje. Pero eso está explícitamente marcado en el programa. Sin embargo, en la realidad, en lo cotidiano, el alumno es el centro, porque si hablamos de que es el centro, la evaluación tendría que estar también en manos del estudiante. Es decir, tendríamos que hacer práctica de la autoevaluación, como bien nos lo marca otro de los principios. La evaluación generalmente ha quedado en manos del profesor. Y en muchos ejercicios que hemos hecho en los diferentes cursos con profesores y directivos, cuando planteamos preguntas como, por ejemplo, ¿quién es el centro de atención de nuestro sistema educativo? Y decimos, sin duda, los estudiantes. ¿Y quiénes son los que aprenden? Tendrían que ser los estudiantes. Por tanto, para aprender, los que tienen que trabajar, a final de cuentas, tendrían que ser los estudiantes. Tendrían que ser en ellos en donde la mayor cantidad de tiempo estuviera implícita en la realización de las actividades. Sin embargo, cuando llegamos a la pregunta de, ¿y entonces quién es el que evalúa? La mayoría de las respuestas son el maestro, el docente es el que evalúa. ¿Pero por qué? Si el que aprende es el alumno, el que se da cuenta, el que tendría que darse cuenta de qué está aprendiendo, tendría que ser el alumno. A final de cuentas, tendríamos que trasladar que la evaluación no solo está en manos del profesor. Por tanto, asesorar a directivos y a docentes tendría que ir más en el sentido de reflexionar sobre los asuntos que nos plantea, los enfoques, los principios pedagógicos y sobre todo los rasgos del perfil de egreso. ¿Qué queremos con esos estudiantes? Que aprendan a expresarse de manera oral, de manera escrita. Eso tendría que estar presente en mis planeaciones, independientemente de la asignatura que yo trabaje. Si es artes, geografía, historia, ciencias, es un elemento fundamental. Que resuelva problemas como el hecho quizás de conectarse a una sesión virtual y cómo apagar o encender el micrófono. Esos son aprendizajes también. Claro que no los vamos a encontrar en el plan de estudios como un aprendizaje esperado, pero sí el que tome decisiones, el que sepa argumentar, y por tanto eso tendría que estar presente. Asesorar a directivos y docentes tendríamos que empezar pensando en que ellos tienen la oportunidad de reflexionar en esos consejos técnicos y quizás el apoyo externo para centralizar aquellos asuntos fundamentales. Instrumentos pueden haber muchos, pero más es darle sentido a esos instrumentos. Yo les pido en una actividad de trabajo en casa que hagan la lectura de un tema, por ejemplo, el sistema glandular, y después les pido, lee el texto, haz un resumen y contesta un cuestionario. ¿Qué quiero con eso? Que aprendan que el contenido
o que aprendan a expresarse, a solucionar un problema, a argumentar, opinar, tomar decisiones, y de ahí dependerían las actividades. Esas actividades darían pie al instrumento de evaluación, pero si no lo hacemos de esa manera, caemos en que la evaluación tiene que ser al final, y lo más común es un trabajo final, un cuestionario, y estamos pensando en que con eso estamos evaluando. Pero, ¿y dónde está el alumno si él es el centro de todo ello? Hay una autoevaluación del alumno. Si le damos la indicación de que va a ser un producto, pero le asociamos la lista de cotejo, si le decimos, vas a hacer este esquema, vas a hacer este mapa conceptual, pero con ciertas condiciones como son, ponle un margen, la letra, el tamaño, la ilustración, por ejemplo, son rasgos que si se los damos a los estudiantes, a la hora de hacer su producto, estarán revisando si van cumpliendo con esos elementos. Esa es parte de la evaluación. Al entregar su producto, ellos sabrán si cumplieron con todo o no, si pudieron hacerlo o no. Y ya no queda solo en manos del maestro de que envíame el producto y yo tengo que aplicar la lista de cotejo para evaluarte. Y después te tengo que retroalimentar, tengo que enviar la información para decirte en qué fallaste. Porque como tú no tuviste esos rasgos desde un momento inicial, pues queda en manos del profesor. Es decir, tendríamos que hacer que los procesos que marcamos como enseñanza, los procesos de aula que ahora están en casa, al hacer un instructivo, al hacer una guía de actividades, se incorporen los elementos de la planeación centrada en la evaluación también, para que al final de cuentas se envía un producto, pero ya va acompañada de una autoevaluación hecha por el estudiante. Hay oportunidad de que el alumno intercambie su trabajo con un compañero, aún estando cada quien en casa, y uno a otro se retroalimente a partir de esa lista de cotejo, de esa rúbrica, pudiera ser importante. Pudiéramos estar poniendo en práctica el otro elemento, la coevaluación. Y a final de cuentas, pues bueno, viene el papel del maestro en donde haría la heteroevaluación. Pero en este proceso habría que atender a lo que nos dice este principio pedagógico, el de la evaluación. Yo invitaría a que directivos y docentes leyeran a conciencia esta parte, pero pensando en el contexto en el que estamos. ¿Cómo nos pudiera apoyar y aportar elementos? Porque si vemos la dinámica de los profesores, es que se satura uno de actividades, de evidencias, y a cada uno hay que responderle, a cada uno hay que devolver información, a cada uno hay que devolverle observaciones para que mejore el trabajo. Pero los alumnos las reciben y las están aplicando para posteriores trabajos, o ahí quedan guardadas porque ya fue un trabajo pasado y me doy a la tarea de cumplir con las nuevas actividades que me están pidiendo. En este caso, hablar de qué hacer directivos y docentes sería empezar por ese elemento. Y a final de cuentas, ¿qué recomendaciones haríamos? Bueno, si estamos centrados en una evaluación formativa, tendríamos que hacer precisiones. ¿Qué significa la evaluación formativa? Y ya mi compañera Lupita nos ha marcado algunos elementos, ¿no? De los que yo destacaría. Una evaluación formativa tiene que ser primeramente orientadora. Orientadora hacia el estudiante, qué queremos que aprenda. Y él tiene que saber qué es lo que esperamos de él. Y no hasta el final el maestro sea el que le diga, es que no aprendiste tal aprendizaje que estaba marcado al hacer tus actividades. Otra característica de esa evaluación formativa es que tiene que ser participativa, y en este sentido es el alumno tiene que ser parte de su proceso de aprendizaje. Él es el que percibe qué aprendió, qué no aprendió. Démosle la oportunidad, creamos en los alumnos para que ellos tomen esas decisiones. ¿Qué evaluación te puedes asignar tú desde el punto de vista al cumplir con estos rasgos o criterios que yo te estoy marcando desde un inicio para que sepas la orientación de ese producto que me vas a entregar, cumple o no con esos elementos? Esas recomendaciones que haríamos, además de centrar la evaluación en estos procesos, sería fundamental el hecho de pensar que la evaluación no es la parte final del proceso. Es, como bien lo dice, es el propio proceso. Hablar de planeación es hablar de la evaluación. Y una evaluación formativa tiene que ser tanto para el alumno, que vaya viendo qué va aprendiendo, qué le falta, y lo mismo para el docente. Esa evaluación tendría que ser formativa para el propio docente.
Mis instrucciones fueron claras, fue sencilla la actividad, fue confusa, porque cuando estamos en el salón de clase, es muy común ver que si un alumno está equivocado en el trabajo que le señalamos, inmediatamente lo vamos orientando. Pero al estar en casa, no nos damos cuenta hasta que ya envió la evidencia. Si la envió el día que solicitamos la actividad, pues bueno, tiene las posibilidades de enviarla en ese momento. Pero hay quienes la están enviando 8 días antes, 8 días después, ¿no? El fin de semana, cuando tienen tiempo. Cuando quizás hasta el papá tiene tiempo porque es el que tiene el celular en casa. Y hasta esa fecha va la retroalimentación, es decir, ya pasó el proceso. Tendríamos que ser muy conscientes de ello para que la evaluación realmente tenga su sentido, formativa para uno y para otro. Y si nos vamos a los conceptos, cuando dice la evaluación es un proceso sistemático y riguroso, pues bueno, riguroso en estos momentos no tendría que ser, más bien tendría que ser ahora flexible y decíamos, sensible a la situación que están viviendo los estudiantes, sensible ante la situación que cada maestro considera que su materia es importante y todos enviamos actividades, saturamos a los estudiantes, los maestros nos saturamos y requerimos una reorganización. Como decía en un principio, la escuela estaba pensada siempre de manera presencial, pero ahora estando en casa tiene que ser muy flexible y para ello pues todo mundo tenemos que apoyarnos. El hecho de estar en un consejo técnico es un primer espacio. A partir de estos diálogos se pudieran generar esas situaciones para que pensemos en que si queremos una evaluación que tenga rasgos de ser formativa, tendríamos que pensar en qué estamos planeando. Situaciones, como nos los han dicho algunos autores recientes, situaciones que sean reales, situadas en el contexto del alumno, y que no sean solamente lo que me plantea el tema, lo que me plantea la guía de estudio, porque si vemos las guías que nos marcan desde los programas de la escuela en casa, están bien, dependiendo del contexto. Por ejemplo, una temática de realiza un croquis para ir a la tienda, si estamos en un contexto de ciudad, tiene sentido, pero si hablamos de una educación multigrado en un contexto rural, indígena, ya no tiene mucho sentido. Ahí tiene que ver la implicación del docente, los ajustes. ¿Y qué vamos a evaluar? Que me marque bien las calles, las rutas, eso voy a evaluar, no tendría sentido para el otro contexto. Entonces, ahí tenemos que ser muy flexibles, ser muy tolerantes ante estas situaciones, porque hay casos en donde el profesor manda la guía, ya decíamos de cómo plantear el ejercicio de la asistencia a la clase, pero igual al envío de estas tareas. Se marcan horas específicas y que después ya no se revisan, pero también nos encontramos la situación de profesores cuando estamos en cursos en línea, de que pues igual ellos tienen la situación de que se fue el internet, se fue la luz, que si les damos mayor tiempo, habla de flexibilidad, habla de ser sensible a las situaciones. Y en este caso, esto tendría que apuntar a ese aspecto, ser sensible a lo que está sucediendo en casa. Quizás ahorita lo más importante sería tener un contexto claro de lo que está sucediendo en las casas, hablar de la evaluación, no solo en manos del profesor, sino de los estudiantes y en algunos casos hasta de los padres de familia, porque sabemos que en los educandos de los grupos inferiores, preescolar, primaria, pues están a la disposición de padres de familia. Conectarse a una sesión virtual, pues es a la disposición de los papás. Utilizar un celular puede ser hasta que el padre de familia llegue a casa, porque ellos no lo tienen, ellos no utilizan el celular. Ya con estudiantes de grados superiores puede ser que ellos tengan la iniciativa, tengan los medios y las formas de comunicarse. Así que en este proceso tendríamos que ser muy conscientes de las realidades y a la hora de la evaluación no dejarla como la parte final del proceso. Mi recomendación final sería en este momento que si hablamos de evaluación, hablemos más bien de el proceso de enseñanza desde la misma planeación que hacemos como docentes. ¿Qué envío a casa? ¿Qué quiero que hagan los alumnos? Pero acompañada del instrumento. Quiero que se cumplan ciertos rasgos, el alumno puede incorporar algunos otros y la retroalimentación que sea igual de parte de los propios compañeros del alumno y en algunos casos del docente. Si la tarea queda en manos del docente, pues nos vemos en la saturación de actividades y de evaluar
cada uno de los trabajos. Bien, gracias, esa es mi participación. Gracias, maestro Héctor. Darle sentido al instrumento de evaluación. Esa es una interesante reflexión que nos invita a hacer el maestro Héctor. Incentivar el papel activo de los estudiantes en el proceso de evaluación, retomando y considerando los principios pedagógicos establecidos, así como los rasgos del perfil de egreso de los estudiantes. Preguntarnos qué es lo que queremos promover y también hacerlos partícipes de este proceso. Presentarles desde el inicio qué es lo que se busca con el desarrollo de una actividad, incorporando elementos de la planeación didáctica, decirles necesito una cosa, necesito otra cosa y hacer las retroalimentaciones en el mismo sentido. Muchas gracias, maestro Héctor, por su participación. Y es así como llegamos a nuestro tercer momento, que es el momento de las preguntas del chat. El chat ha sido bastante abundante en cuanto a las dudas que nos han planteado supervisores y asesores técnico-pedagógicos, pero por cuestiones del tiempo solo plantearemos una pregunta para cada expositor. El orden de participación se mantendrá. Primero dará respuesta la maestra Guadalupe Campos, que contará con 5 minutos para responder a la pregunta, y en segundo lugar participará el maestro Héctor, que también contará con 5 minutos para dar resolución a su pregunta. Maestra Lupita, ¿de qué manera es posible elegir un instrumento de evaluación? ¿Qué nos puede aportar usted con referente a este tema? Gracias, maestra. Muchas gracias. De hecho, bueno, mucho de la participación del maestro Héctor da elementos para la respuesta. El primer elemento que debemos de tomar en cuenta para elegir un instrumento tiene que ver con lo que voy a evaluar. En función de eso, entonces veo la pertinencia y la congruencia del aprendizaje esperado con el instrumento que puedo utilizar. Hay diversos y también depende mucho del aprendizaje esperado y del énfasis que le vamos a dar a este aprendizaje para poderlo evaluar. Y de ahí que puedan determinarse los criterios o los elementos que vamos a coligar con este aprendizaje. Si voy a evaluar, por ejemplo, el aprendizaje que tiene que ver con la evolución de las especies, ¿no? Y la adaptabilidad, bueno, si la secuencia de actividades iba más hacia cuestiones de habilidades, más en una cuestión de poder identificar las diferencias entre de la evolución de las especies y cómo se han ido adaptando a los contextos, entonces tendría yo que buscar un instrumento que me permita que los alumnos puedan valorar qué tanto comprendieron ese aprendizaje esperado. Es muy importante partir también que este instrumento debe de ser lo más fácil, plausible para poderlo valorar, pensando en el contexto de educación secundaria, donde son muchos los estudiantes, entonces, bueno, ¿qué tipo de producto es el que voy a pedir? Entonces, también eso es algo que debemos de tomar en cuenta a la hora de elegir el producto y la fase en la que voy a evaluar. Si voy a evaluar al inicio, entonces tendrá que ser más con una evaluación diagnóstica, algo que me permite explorar conocimientos previos, ¿no? Saberes. Si es durante el proceso, algo que me dé cuenta de qué es lo que puedo hacer para mejorar. Y si es al finalizar el proceso, bueno, que me pueda dar cuenta de qué fue lo que se comprendió de este aprendizaje esperado o lo que me permite seguir con él, continuando en esta postura o en este eje del aprender en el aprender o aprender a aprender. Esto es muy importante considerarlo cuando nosotros estamos eligiendo el instrumento. También, como expresaba en un momento anterior, pensar en la autoevaluación, pero desde el punto de vista metacognitivo.
Es decir, no solamente le voy a preguntar al alumno cuánto obtuvo, cuánto se pone en cada, si lo quiero cuantificar, sino que sea un proceso metarreflexivo que lleve al alumno a comprender si pudo comprender el tema, si indagó, si seleccionó información, si encontró la solución del problema, qué propone, ¿no? Qué cree que puede mejorar en el proceso y si hay oportunidad de una retroalimentación, bueno, pues apoyarlo con sus compañeros para que también le puedan devolver la información. Eso sería algo muy importante y que abonaría un poco porque el maestro Héctor también, bueno, lo refirió de manera muy puntual eh, en, en la elección del instrumento. No nos podemos saturar tampoco de instrumentos, tenemos que definir muy bien cuándo voy a evaluar dentro de una secuencia, dependiendo del elemento que voy a evaluar. Eso es indispensable. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Lupita. Ahora pasaremos a formular la pregunta para el maestro Héctor. Maestro Héctor, ¿de qué manera es posible promover la reflexión entre docentes a distancia con la finalidad de impulsar la mejora de los procesos de evaluación mediante el trabajo colegiado? Gracias. Pues si hablamos de procesos de mejora respecto de la evaluación, podemos hacer muchas cosas dentro del consejo técnico. Una primera orientación pudiera ser en el sentido de, como colegiado, ponernos de acuerdo. El hecho de pensar en qué tipo de estudiante es el que queremos formar en nuestra escuela. ¿Qué tipo de estudiante queremos que egrese del grado o del nivel educativo en el que está? Y de ahí empezar a tener puntos de referencia, ya que si pensamos que queremos un alumno que sea crítico, que sea responsable, que sea lector, por ejemplo, que sea colaborativo, pues algunos de estos elementos tendrían que estar marcados dentro de mis planes de trabajo. Entre las actividades que hacemos cotidianamente, esos tendrían que estar ahí presentes. Eso se requiere ponerse de acuerdo como escuela. Un asunto más que pudieran ponerse de acuerdo al hablar de un colegiado para la mejora pudiera ser el hecho mismo de generar instrumentos de evaluación. Por ejemplo, en la escuela, indudablemente, queremos generar procesos hacia la lectura, la comprensión. Contamos en la escuela con alguna lista de cotejo, alguna rúbrica que sería fundamental porque es un proceso construida por la propia escuela o cada maestro aplica la que considera importante o necesaria con su grupo. Sería fundamental que como escuela generáramos esos instrumentos, por ejemplo, ¿qué esperaríamos en el primer grado asociando a la lectura y la comprensión con una lista de cotejo o una rúbrica especialmente? En segundo grado, ¿cuál sería la responsabilidad de los aprendizajes a partir de lo que ya ha aprendido en el primer grado? Y así pudiéramos pasar al tercero, si hablamos en secundaria, o cuarto, quinto y sexto, si hablamos de la primaria. Es decir, estos instrumentos que tuvieran su gradualidad en la propia escuela. Porque si dejamos que cada profesor aplique su propia rúbrica, está bien, pero al hablar de colectivo, al hablar de la escuela como conjunto, pues ahí se pierde ese proceso. Tendría que ser importante el valorar el hecho de que como escuela, ¿qué queremos con nuestros alumnos? Y no solamente centrarnos en que cada maestro ya sabe lo que tiene que hacer, cada maestro ya sabe que tiene ahí un plan de estudios y la tarea es trabajar los aprendizajes esperados. No, tendríamos que tener ese sentido de hablarlo en conjunto y sobre ello empezar a hacer precisiones concretas, sencillas y por algo empezaríamos. Ahora que están en casa, ¿qué esperamos con los estudiantes? ¿Queremos que se expresen de manera oral? ¿Que hagan una exposición de los temas que trabajan? Bien, ¿qué se esperaría de un alumno que está en un grado de primer año, uno en segundo, uno en tercero? Esa rúbrica o esa lista de cotejo pudiera ser muy útil si la tenemos pensada, estructurada, diseñada en colectivo y no solo hacer uso de las que hay en el Internet
de que nos ofrecen incluso varias empresas que se dedican a simplemente diseñar instrumentos, sino que lo importante es darle ese sentido para que realmente los alumnos de mi escuela, en el contexto en el que estamos inmersos, les sea de utilidad. Esa sería una de las recomendaciones para tratar de mejorar los aprendizajes, hablando del equipo docente. Gracias. Muchas gracias, maestro Héctor, por sus aportaciones. Es así como hemos llegado al momento final de este conversatorio, en el que le pediremos a nuestros expositores que en 5 minutos nos puedan realizar un comentario final. Comenzaremos con la maestra Guadalupe Campos. Maestra Guadalupe. Bueno, yo solamente quiero reiterar mi reconocimiento a todos los maestros, a las maestras que en este tiempo de pandemia pues no han desistido, han continuado aprendiendo, reaprendiendo, desaprendiendo, para poder hacer frente a una situación que históricamente pues nos ha movido, ha implicado el cambiar nuestras formas de enseñanza, nuestras concepciones, pero sobre todo nos ha hecho mirar esta parte emocional que está presente en el proceso educativo. La evaluación, sin duda, es un proceso que requiere o nos está demandando en este momento volverla a mirar con otros ojos, retomarla, reconsiderarla como una aliada de nuestro trabajo, como este elemento que nos va a permitir mejorar, atender y comprender las diversas realidades que están presentes en nuestra situación como maestros, que hay factores que quedan exentos a nuestra intervención, sin embargo, es importante reconocerlos y tenerlos presentes para poder implementar acciones que en medida de lo posible nos permitan dar cuenta del proceso de aprendizaje de los niños y que esto mismo tenemos que irlo trabajando con los padres de familia poco a poco. Es un proceso que demanda tiempo y que estoy segura, si lo podemos hacer de manera colegiada y definiendo muy bien qué es lo que queremos evaluar y cómo lo vamos a hacer, nos ayudará mucho a reducir el estrés que nos genera la evaluación. Muchas gracias, mi reconocimiento a todos, a todas, y pues espero haberles aportado algo a su práctica docente. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Lupita. Maestro Héctor, sus comentarios finales. Bien, pues en esta temática sobre la evaluación, siempre tendríamos que pensar en ese binomio, la evaluación junto con la planeación. Y a final de cuentas, en esta situación que estamos viviendo de emergencia, estamos viendo que va a continuar. No hay una fecha muy cercana en la que probablemente se regrese a la escuela. Y como bien lo dice mi compañera Lupita, pues en ese estrés en que estamos cayendo muchos de los docentes, directivos y sobre todo alumnos, tendríamos que repensar la forma del trabajo, ser más sensibles a la situación, ser flexibles en estas aportaciones que hacemos hacia los alumnos, trabajar junto con padres de familia, no dejarles la tarea a ellos. Si la tarea siempre ha sido de parte del docente, en este caso, los procesos de enseñanza. Sin embargo, ante ello, tendríamos que pensar en que la parte socioemocional tendría que ser un elemento fundamental. Tendríamos que buscar la manera de ser más empáticos en estos procesos y no solo buscar el que los alumnos aprendan los conocimientos, los aprendizajes esperados. Está bien, son nuestro referente fundamental, pero en un contexto de emergencia, en este contexto de pandemia mundial, y que en este caso lo centramos a nuestro país, tendríamos que ser conscientes de la situación, porque se acerca un periodo de vacaciones, me imagino que todo mundo lo estará esperando, pero la reflexión sería, ¿y en enero regresaremos todos igual, con el mismo ímpetu, o los estudiantes estarán pensando en ir dejando poco a poco esto? Esa tendría que ser una de las reflexiones finales que tengamos. El hecho de conservar
el ánimo todos, pero sobre todo de los estudiantes y las familias en casa. Muchas gracias. Yo agradezco la invitación a esta plática. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros expositores su participación. Este conversatorio se ha visto enriquecido con sus múltiples conocimientos, que van desde aportarnos algunos referentes que han visto los cambios o que se han situado en los cambios, dado el cambio de escenario por la emergencia sanitaria en cuanto al proceso de la evaluación. Asimismo, también nos han invitado a reflexionar al interior de los consejos técnicos escolares, a preguntarnos cuál es el alumno que queremos, qué es lo que queremos promover, ver la evaluación como un proceso que está siempre presente dentro de la enseñanza y el aprendizaje. Elegir el instrumento de evaluación siendo flexibles, creativos, de acuerdo al contexto de nuestros estudiantes y que también dé cuenta, independientemente del instrumento, de los procesos metacognitivos y el desarrollo de las habilidades de los estudiantes. Este instrumento de evaluación bidireccional en el que se hace partícipe al alumno de su aprendizaje, pero también al maestro de cómo está realizando el proceso de enseñanza. Tener un instrumento que sirva como medio y no como una finalidad, pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo, formar e incentivar entre nuestros estudiantes los procesos de coevaluación y de autoevaluación reflexiva y permanente. Es así como llegamos al final de nuestro conversatorio. Agradecemos a todos su permanencia y los invitamos a quedarse con las orientaciones de la maestra Oralia Bonilla para la realización del trabajo en Classroom. Gracias. Hola, buenas tardes. Espero que en la jornada 1 y la jornada 2 hayan sentido interés y hayan desarrollado las actividades en Classroom. Vamos ahora a culminar con la jornada 3 y en continuidad con el conversatorio que tuvieron antes, vamos a tener actividades en Classroom, para lo cual les he puesto el código para que accedan a su aula virtual. Los códigos de supervisores y de asesores técnico-pedagógicos están en la pantalla. Tendremos un propósito en esta jornada de identificar las dificultades que enfrentan nuestros directivos y docentes, particularmente con la evaluación del aprendizaje a distancia. Esperamos que con las actividades ustedes adquieran herramientas para poder orientar y apoyarles mediante la asesoría y acompañamiento. Esta es nuestra agenda de trabajo. Recuperaremos reflexiones del conversatorio. Generaremos al equipo técnico, el cual va a evaluarlo para ver nuestro número de créditos y extender la constancia respectiva. Estos son los contenidos que trabajaremos. Primeramente, reflexionaremos sobre la importancia de los equipos de supervisión para fortalecer las prácticas docentes. Hablaremos de algunos elementos relacionados incluso con el contexto institucional que muchas veces contradicen lo que queremos hacer. Y finalmente, hablaremos de algunos contenidos y herramientas que nos pueden ayudar a orientar sobre la evaluación del aprendizaje a distancia. En la primera actividad leeremos un texto y organizados en equipos de no más de 4 personas, comentaremos los contenidos de este texto para llegar a algunas conclusiones. Posteriormente, analizaremos cómo es posible analizar las evaluaciones del aprendizaje de nuestras escuelas a partir de un ejemplo en el que pondremos por lo menos 3 técnicas para hacerlo: el análisis de documento, las entrevistas y la observación, considerando siempre que se trata de un trabajo para valorar la evaluación del aprendizaje a distancia. Posteriormente, clasificaremos algunas de las problemáticas identificadas con la finalidad de precisar cuáles son las necesidades de asesoría de los directores y docentes de nuestra área de influencia, para finalmente leer un texto que se llama plantear una evaluación que sirva para aprender y que hace énfasis en los elementos a considerar
a la evaluación como un elemento importante para seguir aprendiendo. Finalmente, haremos un trabajo individual que entregaremos al equipo técnico, como he dicho antes, que tiene datos generales y algunos contenidos relacionados con las dificultades que enfrentan sus docentes, con las actividades que ustedes podrían realizar para fortalecer la evaluación del aprendizaje a distancia y con acciones concretas que ustedes pueden realizar de ya para poder hacerlo. Estos son los créditos que ustedes obtendrán por el total de la jornada 3. Les deseo mucho éxito y que estas 3 jornadas hayan sido muy productivas. Muy buenas tardes.